Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Espíritu Santo, y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Que tu vida entregues a Jesús, permite que tu alma sea llena de Él, permite que sus brazos hoy extienda hacia ti. Él quiere que tú reines juntamente con Él. Bueno, le damos la bienvenida en este día maravilloso que Dios nos ha entregado. Queremos agradecerle su participación también al estar con nosotros a través de este programa Tendencias de nuestro tiempo, que es traído los lunes, miércoles y viernes a esta hora. Queremos agradecerle su fiel sintonía a todos los que lo hacen en diferentes lugares, en Nueva York, en Nicaragua, en México, en Estados Unidos y en cualquier parte de Latinoamérica, así como también en Europa. Cualquier programación, en cualquier computadora, cualquier sistema del internet, usted nos está sintonizando. Les agradecemos infinitamente su participación. Este programa
extraído por el pastor Natividad Ramos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, donde siempre nos está dando la enseñanza acerca de las preciosas cartas de la Escritura a través de este hombre maravilloso, nuestro hermano Pablo. En esta ocasión estamos estudiando, estamos oyendo la enseñanza de las cartas del apóstol Pedro, y queremos saludar a nuestra gente allí en Nueva York, al grupo de hermanos de la Voz de Dios que siempre sintonizan esta programación de Radio Adoración, transmitiendo desde aquí, desde la ciudad de Winston-Salem, Radio Oración 1500, también como en Charlotte, y queremos darle gracias al Señor por esta oportunidad que se nos da. A mi esposa le saludamos también en este día, ya que siempre le gusta este canto que ponemos, y a veces me sugiere, ¿por qué no ponemos todo el canto? Es una alabanza muy preciosa, y agradecemos al Señor por estos hombres que saben adorar al Señor. Así es que, bueno, en esta mañana queremos también agradecer al pastor Natividad Ramos, que ya está con nosotros en línea para poder escuchar la bendita palabra del Señor. Pastor, muy buenos días, adelante, los micrófonos son suyos. Gracias, hermano Isaí. Buenos días a todos mis hermanos. Es un privilegio verdaderamente estar detrás de estos medios para hacer llegar todas esas cosas que en la ruta de nuestro vivir cristiano hemos aprendido de esta fe extraordinaria y preciosa, como dice el apóstol Pedro. Y bueno, con expectación, de veras, con gozo. Hemos dejado ya la primera carta del apóstol Pedro, y con la misma expectación entramos o ponemos nuestro pie en su segunda carta. Esperamos encontrar, como siempre, riquezas abundantes, tomarla para nosotros, a reflexionar sobre ellas, convertirlas en nuestro tesoro, en una guía que nos llevará siempre a buen fin. Así que esta mañana, claro, gracias a los hermanos de Nueva York, a nuestro hermano que tiene esa generosidad de retransmitir, nuestro hermano Gamaliel, como también allá en la zona de Nicaragua y muchas otras partes. Muy bien, mis hermanos, pues entonces abordamos esta cuestión, y voy a leer los primeros 2 versículos de la segunda carta que escribe el apóstol Pedro en el capítulo 1, versos 1 y 2. Y mire, yo le voy a pedir que ponga mucho cuidado, porque el apóstol va a tratar cuestiones muy particulares. Y dice de esta manera: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros, en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Número 1. Número 2, gracia y paz sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera puntualizar esto para que desde ahorita lo tenga en mente. Leí, por cierto, vamos a decir la versión Reina Valera, pero la versión 60. Pedro, en esta versión antigua, dice: a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros, puntualizando. Alcanzado fe preciosa con nosotros. Algo así como solo con nosotros los apóstoles se puede alcanzar esa fe preciosa y precisa. Mientras que las otras versiones de la Escritura, como la 60, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y allí es donde ya no estamos conformes. ¿Por qué razón?
porque está siendo muy clara esa versión en el sentido de que usted puede conseguir esa fe en otras partes. Pedro afirma, no señor, esa se aprende solamente con nosotros. Es decir, Pedro está sosteniendo la tesis que mismo Pablo también avala, que se debe edificar sobre el fundamento de los apóstoles. ¿De cuáles? Los que anduvieron con Cristo, no otros, no de otra fuente. Entonces pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo que usted haya aprendido esa fe preciosa con nosotros, dijo Pedro, a que nos venga y nos diga que aprendieron una fe igualmente preciosa que la nuestra, lo que implica que se puede conseguir por otras fuentes. Se lo dejo ahí nada más como una puntualización para que usted vea lo nocivo que llegan a ser las versiones. Cuando se lee de manera así corriente, usted dice, pues yo no le encuentro diferencia. Bueno, el segundo punto es que el apóstol Pedro abordará la cuestión del conocimiento, de adquirir conocimiento sobre Dios y sobre Jesucristo su Hijo. Porque esta carta plantea prácticamente una controversia con el mundo gnóstico, que alegaba tener conocimiento muy superior al conocimiento apostólico. Y entonces Pedro aborda la cuestión del conocimiento y dice, gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, con esas puntualizaciones que yo espero las tenga usted muy presente, téngalas presente. Una fe preciosa, dijo Pedro, se alcanza solo con nosotros. Pablo dice solo con ellos. Las otras versiones dicen se puede adquirir por otras fuentes, aunque podrán alegar no necesariamente, no, entonces no le cambie el concepto. Así que mis hermanos, yo dije que bueno, hemos dejado atrás la primera carta del apóstol Pedro y ahora entramos a una más, a esta segunda carta. Solo que en esta ocasión los destinatarios no son los mismos, aunque sean los mismos, sino que ahora son todas las iglesias del Asia Menor, que era precisamente donde los hermanos que habían sido expatriados andaban entre las iglesias, dijo Pedro, que están entre vosotros. Así que ahora generaliza el apóstol Pedro y escribe a todas las iglesias del Asia Menor. Y entre otras cosas, tiene de particular que esta carta la escribió un poco antes de su martirio, que dije yo es como su testamento pastoral. Ahora, esto de que fue escrita poco antes de su martirio, bueno, fue cosa dicha por el mismo apóstol en el capítulo 1, versículo 14. Allí dice algo así como, les escribo sabiendo que en breve tengo de dejar mi tabernáculo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Qué relación tan profunda con el Señor, que hasta eso le dijo. Otra versión dice, en breve debo abandonar mi cuerpo. Y él, el apóstol, muy consciente de la proximidad de su muerte, agregó este detalle. Entonces tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Ahora, pronto habría de ir al martirio,
pero su corazón de pastor seguía con las ovejas de su Señor. Aún yo he dicho, creo que después de muerto quería seguirlas pastoreando a través de sus escritos. Como se lee en el versículo 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento vosotros podáis tener siempre memoria de estas cosas. ¿Lo ve? El apóstol estaba empeñadísimo en que sus escritos permanecieran en el corazón de los hermanos y que nunca olvidaran las cosas que él les había enseñado sobre la fe gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Le digo esto para que usted vaya haciendo un esbozo de este caso. Ahora, se dice que sufrió el martirio durante el reinado de Nerón. Un reinado perverso, pero que duró hasta el año 68. Por lo que se estima que el martirio del apóstol Pedro, como también el de Pablo, pudo haber sido entre los años 64 y 67. Ahora, si fue de esa manera, que sucedió entre los años 64 y 67, entonces su muerte sucedió 3 o 4 años antes de la destrucción de Jerusalén. Y al morir Pedro, muere como mártir, se estaba cumpliendo lo que el Señor Jesús le había anunciado, le había dicho la noche que fue entregado. Acuérdese que Pedro dijo: te seguiré donde quiera que vayas. Y al decirle Pedro que lo seguiría a donde fuera, el Señor le aseguró que lo habría de seguir, pero que no habría de seguirlo esa noche, pero que lo seguiría después. Y ese seguirlo después estaba por cumplirse. Así que, mis hermanos, con esta breve introducción es que entramos a esta carta para ver, para enterarnos quiénes eran los destinatarios que recibieron sus últimos consejos, sus últimos regalos y tesoros gloriosos. Por cierto, mis hermanos, a usted que me está escuchando esta mañana, le voy a pedir, a rogar, que ponga mucho cuidado, mucha atención a quienes escribe, diciéndolo en el verso 1. Fíjense bien: a los que habéis alcanzado fe, igualmente preciosa con nosotros. Insisto, a los que habéis alcanzado fe, igualmente preciosa con nosotros. Gente consolidada en la fe. A esos les escribo. A los que han alcanzado fe, igualmente preciosa. Sí, pero insisto lo que dije al principio, pero que fue con ellos. Fe igualmente preciosa, pero con nosotros, dijo Pedro. Y lo digo así, de esta manera, insisto, porque esta declaración es muy significativa para nuestra vida de fe, porque él habla de una fe que esos hermanos del Asia Menor habían alcanzado, insisto, pero que la alcanzaron con ellos, aprendiéndola de ellos, recibiendo la versión de ellos y de nadie más. ¿Ve el punto que Pedro está tratando? Bueno, leamos todo el versículo 1 y de esta manera podremos observar
qué les dijo y el cómo lo dijo. Y dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros, en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esa insistencia de alcanzado esa fe con nosotros, pues descalificaría en este tiempo a tantos que han hecho su propio evangelio y su propio historial, y que afirman que es la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ante Pedro, y con esta versión, que solo con ellos, y que tienen que tener la versión de ellos, la que ellos dieron, para que sea una fe igualmente preciosa, en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Yo espero que usted vaya conmigo, así que voy a empezar con esta cláusula. Dice: los que habéis alcanzado. Y yo digo de inmediato: ¿alcanzado? ¿Alcanzado qué? Bueno, primero le diré de manera sencilla el significado gramatical de la palabra alcanzar. ¿Qué significa? Llegar a juntarse con una persona aunque está ido adelante, o una cosa que va adelante. Fíjese bien. Les está prácticamente diciendo de esa manera: ustedes, hermanos, han llegado a juntarse con nosotros en esa fe, aunque nosotros llevábamos delantera. ¿Por qué razón? Porque nosotros fuimos primero que ustedes, pero ahora ustedes nos han prácticamente alcanzado y creen como nosotros creemos en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Porque nosotros le aprendimos al Señor Jesús. Esa declaración de Pedro implica que habían alcanzado los hermanos de ese tiempo, el Asia Menor, a llegar a estar completamente persuadido de lo que creían, como lo estaban los apóstoles, persuadidos sobre la persona del Señor Jesús. ¿Ve usted lo que significa la importancia de ponerle cuidado a eso, de que esa fe preciosa solamente se alcanza con nosotros, no se alcanza de otra parte? Eso es fundamental para que estemos arraigados y nadie nos venga con historias de un nuevo evangelio. Y la llama fe preciosa, que según el griego significaría: han llegado a tener, como nosotros lo tenemos, una fe suntuosa, una fe honorable. Qué bonita versión. Y yo creo eso, yo creo, mis hermanos, yo no sé usted, que creer en Cristo es una cuestión honorable, es una cuestión de honorabilidad. Y que los que creemos en Cristo Jesús somos por consecuencia un pueblo honorable. Y usted debe sentirse gozoso de su honorabilidad en Cristo Jesús. No es cualquier cosa. Pero observe cómo es que dice sobre esa fe: a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros. Y dirá usted: ¿cómo insiste, mi hermano? ¿Cómo repite? Sí quiero hacer eso, porque anhelo con todo mi corazón que estas cosas usted las meta en el alma profundamente. Está diciendo que esa clase de fe solo se podía tener con ellos, con lo que ellos enseñaban sobre el Señor Jesús, porque nadie tenía testimonio de calidad, puesto que ellos habían andado con Él y los otros no. Eso es lo que está afirmando. Por eso dice con nosotros. Aplica el plural.
Y Pablo el apóstol dije, muy de acuerdo con la declaración de Pedro, es que dijo a los efesios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Lo oyó? ¿Quieren edificarse? Háganlo sobre el fundamento de los apóstoles, el fundamento que ellos pusieron. O dicho de otra manera, que esa fe se alcanza solo si nuestro creer está pegado al creer de los apóstoles sobre la persona de Cristo. Creer lo que ellos creían. Los que anduvieron con el Señor, por supuesto, estoy hablando. Yo estoy hablando de los apóstoles, de aquellos que Pablo calificó como sumos apóstoles, la crema innata del apostolado, porque nadie tiene la condición de ellos de haber andado con Cristo Jesús desde el bautismo de Juan hasta el día que se fue a los cielos. Los que anduvieron con él, diría Pedro, y no otros, para que nadie se apunte, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Y quién lo puso, hermano Pablo? Los apóstoles. ¿Cuáles? Los que anduvieron con Cristo. Y eso tiene una lógica. Eso, que en las cuestiones de la fe, en la persona de Cristo, ellos, y solo ellos, los apóstoles que anduvieron con Cristo, tienen la exclusiva y la autoridad para enseñar con fidelidad sobre la persona de Cristo. Porque habiendo andado con el Señor, dijo Juan en su primera carta, que le oímos, lo vimos, lo miramos y lo palpamos. Y yo decía, puede ser que usted oiga a alguien, pero no sepa quién habla. Juan dice, no, nosotros lo oímos, pero también vimos al que hablaba. Pero no solamente lo vimos, como un ver fugaz. Lo miramos, que significa, lo vimos con todo cuidado. Observamos cada detalle. Pero no solo eso, nosotros lo palpamos. Oiga, eso es el tope del argumento de Juan. Porque para haber palpado a Cristo, había que estar cerquita de él. Y muchos alegan tener un evangelio a 2000 años de distancia de Cristo. Y por supuesto apelarán a supuestas revelaciones. Ellos han alcanzado esa fe que necesariamente coincidirá con lo que ellos enseñaron. Y de allí lo justificado que muchos predicadores contemporáneos o que algunos predicadores que aman esta fe verdadera reclaman a esta generación diciéndole que volvamos a los fundamentos de los apóstoles, que volvamos a los fundamentos de esa fe establecida por ellos. Dígame una cosa, ¿está siendo claro el apóstol Pedro? Pero los que anduvieron con el Señor desde el bautismo de Juan hasta que lo vieron irse al cielo. Así que con este cuerpo de ideas, mis hermanos, entremos pues a esa carta. Y vea con qué sencillez habla el apóstol. Que en los mensajes pasados yo hablé precisamente de que habla de manera humilde, que establece el principio de la humildad en el ministro. ¿Y con qué sencillez habla ahora? No usa títulos extravagantes, no señor, sino que echa mano del nombre que tuvo antes de que el Señor Jesús lo llamara, de que el Señor Jesús le diera salvación. Echa mano del nombre que tuvo antes, al que luego agregará el que tiene ahora, que es algo así como: hermanos, vengo de ser Simón,
y el Señor me hizo llegar a ser Pedro. Alabado sea Dios. Fui un Simón al principio. Fui solamente uno que solo oía. Pero Cristo trabajó mi alma y me hizo llegar a ser Pedro. Me hizo ser una roca. Cosas que se alcanzan. Y yo les estoy escribiendo a ustedes. Fíjese bien, les estoy escribiendo a ustedes que no vieron al Señor Jesús como nosotros lo vimos. Y nuestra versión es original. Digo, más contundente el argumento del apóstol. Les estoy escribiendo a ustedes que no vieron al Señor. Por cierto, yo quiero aprovechar este pasaje para hacer una observación y una precisión. Usted leyó al principio el primer versículo, que al Señor Jesucristo Pedro lo llama Dios. Y logro esta cuestión para decir que este pasaje es entre muchos otros pasajes que dejan muy clara la absoluta deidad del Señor Jesucristo. Cristo es Dios, mis hermanos. Cristo es Dios. Porque hay algunos que alegan, ustedes no me pueden probar con la Escritura que Cristo es Dios, pero si hay toneladas de pasajes. Nomás cuando usted vaya a Juan 5, a ver si no les está diciendo que Él es Dios. Hermano, ¿dónde dice? Jesús les dijo a ellos, yo obro porque mi Padre obra. ¿Cómo dices? ¿Te está haciendo igual a Dios? No solamente profana el sábado, dice que es igual a Dios. Y no solamente eso, cuando les dice, mi Padre levanta a los muertos, levanta al que quiere. ¿Y por qué mi Padre levanta al que quiere? Pues porque es todopoderoso. ¿Y por qué es todopoderoso? Porque es Dios. Pero si el Hijo, si Cristo dijo que Él hacía lo mismo, ¿cómo es que levanta a los muertos? Porque es todopoderoso. Y es todopoderoso porque Jesús es Dios. Así que nadie diga que no existe el cuerpo de ideas de la deidad de Cristo. Usted no lo vieron como yo, Pedro, lo vi. Y los demás que anduvimos con Él. Por eso dije esa mano del plural, nosotros. Lo oímos, dijo Juan. Y por causa que lo oímos y lo vimos, y de oírlo a Él, es lo que nosotros anunciábamos, lo que le oímos a Él decir, que Él decía que se lo había oído al Padre. Qué lindo detalle, qué escalada de cosas. Nosotros decimos lo que le oímos a Él, pero Él decía lo que le oyó al Padre. Y cuando nosotros citamos estas palabras, estamos hablando las palabras del Padre. ¿Qué le parece? Nosotros le oímos, y por causa que lo oímos y lo vimos, llegamos a alcanzar esta fe preciosa y honorable. Y como ustedes han aprendido de nosotros, es por eso, diría Pedro, que dije a los que han alcanzado esa fe igualmente preciosa con nosotros. Y aquí volveré a ser repetitivo, para marcar que según Pedro han alcanzado esa fe, pero que la han alcanzado con ellos. Y esta generación no puede alegar con absoluta certeza tener esa fe si se han separado de lo que los apóstoles dijeron. Pues por eso es el reclamo, volvamos a la fe apostólica. Pedro dice, nosotros fuimos testigos presenciales. Y ustedes, hermanos, creen lo mismo que nosotros creemos de la persona de Cristo Jesús. Han llegado a ver a Jesús como nosotros le vimos. Y Juan diría que como todos ellos crean lo mismo de Jesús.
Y cuando todos entre ellos creían lo mismo de Cristo, nació la comunión entre ellos. Y los que creemos como ellos, tenemos comunión con los apóstoles. En el sentido, ellos ya se murieron hace 2000 años, pero en términos de lo que ellos dijeron, creemos lo mismo y tenemos comunión con ellos. Alabado sea Dios. Lo diré así, es que Juan pensaba de Jesús lo mismo que Pedro, y Pedro pensaba de Jesús lo mismo que Juan. Y a eso se le llama tener comunión o tener cosas en común. Es así como el apóstol ha hecho su introducción. Este mensaje es una introducción. Digamos esto de otra manera. El apóstol ha empezado esta carta dejando claro que no existe una fe en Cristo que se pueda conseguir por fuente distinta a la de ellos. ¿Qué le parece? ¿Significativo? En esta generación hay muchas expresiones de fe que no tienen nada que ver con la fe apostólica. Se expresa una fe que no la han aprendido de ellos. Y eso me da pie para hacer precisiones sobre estas cosas. Que en esta carta vamos a ver enfrentado dos formas de pensamiento que se movían y se mueven aún el día de hoy, pero que entre ellas son mutuamente excluyentes. Una no tolera a la otra. Y una de esas corrientes precisamente eran los famosos gnósticos. Donde gnosis significa conocimiento, y ellos alegarían tener un conocimiento superior al conocimiento apostólico. Y Pedro diría, muy bien señores, ¿quieren hablar de conocimiento? Pues de conocimiento hablamos. Alabado sea Dios. Para que usted vea cómo va perfilándose esto. Luego pone por un lado la palabra profética, que no cambia, como algo a lo que hay que estar atentos hasta que las horas oscuras pasen y el día esclarezca. Ahora, el apóstol ha hablado, pero aquí encontramos una cuestión. Yo no sé, digo, ¿cuál era la preocupación del hermano Pedro? Si él está hablando de un grupo de creyentes que estaban arraigados en la fe, y no solo eso, los llamó confirmados en la fe, consolidados. Pues entonces, ¿de qué se preocupa? ¿Qué lo preocupaba al apóstol? ¿Qué le interesaban los gnósticos? ¿O acaso había la posibilidad que la fe de los hermanos fuera lesionada o cambiada? ¿Sí? Por eso aquello de velad. Y en este caso había un gran peligro que corría a cargo de estos maestros gnósticos. Esos que alegaban que eran conocimientos súper secretos que solo se enseñaban de boca a oído. Mientras que el Evangelio de Jesucristo es un secreto abierto, público. Alabado sea Dios. Que otra vez Pedro y Juan y Pablo están de acuerdo contra los maestros del engaño. Y en el verso 12 deja ver a esos que han alcanzado esa fe preciosa. Y descubrimos como una de sus preocupaciones que ya tenía y estaba escribiendo poco antes de ir al sacrificio o al martirio. Él quería que esa gente, aunque él se muriera, siguieran de pie en la fe gloriosa. Lo que yo le llamo creyentes de larga duración. De esos que aunque se cimbren los cielos y la tierra, sus pies siguen firmes. Y entonces el apóstol Pedro estaba preocupado, ¿sí? En el sentido de que quería que guardaran la fe aunque él estuviera muerto. Por eso les dice que han alcanzado fe preciosa. Él habla de fidelidad a la palabra. Pues dice en el verso 12, mire usted este pastor tan precioso: yo no dejaré de amonestaros
siempre de estas cosas. Creo que Pedro también era tan repetitivo como Juan, hombre. Aunque vosotros lo sepáis. Sí, yo sé que son gente muy conocedora, yo lo sé. Fíjese bien, yo no dejaré, les dijo en el verso 12, de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y yo pregunto, ¿y qué cosa es eso de la verdad presente, hermano Pedro? Pues la verdad sobre Jesucristo, que era un asunto muy reciente. Su sacrificio, su muerte, era cosa del presente. Aún vivían los que anduvieron con él. Vivía mucha gente en la historia de Jesús, porque la historia de Cristo era una verdad fresca para esos días. Y le diríamos a Pedro, hermano Pedro, pero usted ha dicho que son gente muy consolidada, que entienden bien las cosas. No vemos cuál sea el problema, y dijo usted que estaban confirmados. Y Pedro diría, pues aún estando arraigados, aunque lo sepan, de cualquier manera yo se lo sigo diciendo. Qué precioso pastor, que quería asegurarse que no se le perdiera ninguna de las ovejas de su Señor. El buen pastor tiene en su corazón a las ovejas. No llega a pensar que se las arreglen como puedan. Pero qué cosa era tan amenazante que inquietaba a aquel a quien le encargaron que cuidara de las ovejas de su Señor. Los gnósticos, que esa corriente gnóstica es una de las fuentes que pervirtió el evangelio allá en Estados Unidos también, el trascendentalismo, donde gnosis significa conocimiento. Y estos presumían, se ufanaban y afirmaban ante los hermanos que tenían un conocimiento más allá de lo que los hermanos tenían, más allá de Pedro. Y esto podía sacudir a los hermanos, preocuparlos, que tenían un conocimiento que superaba y por mucho a esa llamada fe preciosa. ¿Qué le parece, mi hermano? Pues contra eso, vea lo que hace el apóstol Pedro, vea lo que hace. Y usted me va a decir, pero ¿qué es lo que hace, hermano? Organiza una junta, da un seminario. ¿Qué hace el apóstol? En el versículo 2 nos sorprende la estrategia que usa, diciéndole solamente estas palabras: gracia y paz os sea multiplicada. Mire lo que les dice: gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y me veo sorprendido y digo, pero esa es la estrategia, ese es el argumento. Y pienso, pero ¿de esa manera quiere o espera contrarrestar los gnósticos? Y luego repito para mí estas palabras, que yo espero que usted también lo esté haciendo. Dijo Pedro: gracia y paz sea multiplicada. Y entonces digo, hermano Pedro, una gracia que es multiplicada. Hermano Pedro, una paz que es multiplicada. Y usted nos está diciendo que de esa manera contrarrestan a los gnósticos. Yo pensé que nos iba a dar toda una estrategia, toda una tesis argumentativa. Pedro diría, es lo que estoy haciendo. Alabado sea Dios. Por eso ponga cuidado. Y avanzo. Y otra vez digo, hermano Pedro, pero ¿cómo es que se multiplica la gracia? ¿Y cómo es que se multiplica la paz? Y Pedro dice, conociendo a Dios y a Jesucristo, teniendo un profundo conocimiento de Él.
es una especie de decir no a los creyentes neófitos. No, señores. Todo creyente debe buscar la manera de conocer profundamente a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y entonces tengo que decirle, hermano Pedro, entonces usted está diciendo que la manera de contrarrestar a esa clase de conocimiento es con conocimiento de Dios y de Jesucristo. Y ese conocimiento que usted dice es capaz de multiplicar la gracia y la paz. Y él dice, es capaz. Y el griego diría que es solo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo se cosecha la gracia y se multiplica la paz. Y vamos a explicarlo. Pero, así que note esto. El apóstol introduce una nueva cosa, el conocimiento de nuestro Señor. Imagínense cuánto creyente dice, no, yo no necesito conocer nada, por amor de Dios. Vea, oiga, Pedro. Así que Pedro diría, así que esos gnósticos presumen de un conocimiento superior. Muy bien, señores. ¿Quieren hablar de conocimiento? Muy bien. Pues de conocimiento hablemos, del conocimiento de Dios y del conocimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque ustedes están enseñando que tienen un conocimiento superior sobre la persona de Cristo cuando nosotros anduvimos con Él. Y desafía eso que se llama gnosis. Pero Pedro no propone. Ahora sí, escúcheme bien, por favorcito, escúcheme bien. Está proponiendo una línea argumentativa. Y dice que conocimiento, pero no. Pedro no está proponiendo una simple gnosis o un simple conocimiento. No. Pedro en esta declaración implica que él está hablando y proponiendo epignosis. Santo Dios, ¿y eso qué es? Pues aquellos hablaban de gnosis, conocimiento superior, pero epignosis es el conocimiento que está por encima de todo conocimiento. Alabado sea Dios. ¿No se goza, hermano? ¿Y eso qué es? Es un conocimiento que supera todo conocimiento. Y digo, pero hermano Pedro, ¿pero qué con esa famosa multiplicación? Bueno, es que es muy interesante, es muy precioso lo que luego vamos a ver, no en este mensaje, en el siguiente, porque el tiempo se nos está acabando. Pero ¿qué de esa multiplicación? Bueno, nomás quédese con esta idea preciosa. Ningún valor, ninguna cantidad podrá jamás superar a una multiplicación. Donde una multiplicación es la síntesis de una suma de valores. Usted dice, sumando 5 veces 50, yo tengo 50 más 50, 100 más 50, 150 más 50, 200, más otros 50, 250. Dijo Pedro, quítate de problemas, nomás multiplica 10 por 5. A ver, creo que es 5 por 5 y te da 250. Multiplica la gracia y la paz por encima del conocimiento. Un conocimiento que no es meramente intelectual, sino el que es íntimo en el alma, profundo, que cala hacia el espíritu, que solo puede ser recibido conociendo a Dios y a Jesucristo. Y si solo por Jesucristo se recibe, ¿cómo iban algunos a pensar que tenían conocimiento si no tenían a Cristo? Por eso, cuando usted oiga a alguien hablar del conocimiento, vea si conoce a Cristo. Por eso su anhelo era que la gracia y la paz fuera multiplicada. Y al decir que quería que la iglesia disfrutara de una gracia multiplicada y de una paz multiplicada, y al decir eso, pone ante los creyentes la posibilidad latente en nuestra vida, que Dios no tiene interés en mantener su gracia y su paz en dosis pequeñas, sino en abundancia. Y tengo que decir
¿Cómo será su gracia en abundancia? ¿Cómo será su paz en abundancia? No olvide que la gracia y la paz, dijo Pedro, que se multiplica conociendo a Dios y Jesucristo. Luego esa gracia y esa paz que se desborda, ¿es posible poseerla? ¿Cómo? En la medida en que se multiplique el conocimiento sobre Dios y Jesucristo. Pero entonces, ya que estoy terminando, usted me va a decir, hermano Ramos, ¿y qué no nos explica de esa multiplicación? Lo haré en el siguiente mensaje. Mis hermanos, para mí ha sido una delicia las dos cosas que Pedro está planteando. Fe preciosa, nomás con ello se consigue. Y las versiones modernas dicen fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro diría, quítame eso. No. Porque esta fe preciosa nomás se consigue con nosotros que anduvimos con Él. Porque entonces eso da a entender que hay otras versiones, otras fuentes en las cuales se puede conocer. ¿Le parece que esto ha sido importante? Mi hermano Isaí, que Dios le bendiga y gracias por esta oportunidad. Señor le guarde y nuestros hermanos asimilen estas verdades. Amén. Gracias, pastor, por esta bella enseñanza el día de hoy. No cabe duda que la palabra nos alienta a seguir adelante, lo original, lo maravilloso que es su bendita palabra, y Dios usó grandes hombres en el pasado como los está usando el mismo día de hoy. Qué bendición que haya estado con nosotros en esta segunda carta del apóstol Pedro, el primer capítulo, los primeros 2 versículos. Mire lo importante que el pastor ha traído esta enseñanza en esta mañana. Y no se olvide que el viernes estaremos a esta misma hora siguiendo con la siguiente parte. Muy interesante. Gracias, pastor, por esta enseñanza el día de hoy. Nos bendice. Y queremos agradecer a todo Radio Escucha que escucha Tendencias de Nuestro Tiempo. Es traído por el pastor Natividad Ramos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, transmitiendo para aquí, para Radio Adoración, en el cual estamos en Carolina del Norte, y agradecemos a Dios por esta oportunidad que se nos permite que usted también pueda escuchar este precioso evangelio, un evangelio que tiene peso de gloria. Así es que bendiciones, y una vez más gracias. Les vamos a dejar la información algunas 2 veces para que si usted no alcanzó a anotar este número, en la segunda oportunidad lo anote. Tendencias de Nuestro Tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoracion@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de Nuestro Tiempo.